Hola, en este tutorial les voy a enseñar cómo crear líneas en Clip Studio Paint. Diferentes tipos de líneas geométricas. Bueno, primero que nada voy a crear una capa nueva, que puede ser una capa normal o una vectorial. Ya tengo un vídeo en el que les explico la diferencia entre una capa normal y una vectorial y cómo trabajar las capas vectoriales, se lo dejo por aquí. Si yo voy a una capa normal y pulso la herramienta de línea, por ejemplo esta de aquí, puedo hacer una línea recta de aquí a aquí. Puedo hacer una curva y puedo ir cambiando estas curvas. Puedo hacer que el tamaño sea más grande o más pequeño, el tamaño del pincel, tanto desde la línea que he hecho aquí. Puedo hacer una línea más finita, con mayor o menor opacidad. Si quiero que el borde, es decir, esto de aquí, ven esta parte de aquí, por ejemplo, el borde aquí está suavizado, pero si yo lo pongo así, se ve pixelado la parte exterior. Voy a poner la opacidad a tope. También puedo hacerle otro tipo de borde, que es como una especie de difuminado y con mayor difuminado todavía. A mí el que más me gusta es este, que es el que se ve como más duro. Vale, volvemos a la curva. La curva podemos cambiar el tamaño de pincel. Si yo pulso y arrastro, se me va haciendo más larga esta curva. Voy a dejarlo por aquí y ahora puedo curvar, es decir, hacer que se modifique estas curvas. Y también tenemos lo mismo, el tema del suavizado y demás. Imán de vectores, esto sería en la parte de vectorial. Ven, aquí en imán de vectores sí que me aparece la opción de poner imán y aceptarlo. Cuando estamos en una capa que no es vectorial no nos lo permite, porque después la diferencia es que en una capa normal, no vectorial, es decir, con píxeles, no podemos trabajar luego estas líneas, pero por ejemplo, si yo cojo y hago una línea, una curva aquí, luego sí puedo con esta herramienta de aquí modificar los puntos. Los puntos que creé los puedo modificar y cambiarlos. Bueno, voy a volver al tema de las líneas. Ya hemos visto la curva, como para hacer una serie de polígonos, por ejemplo. Enter. O incluso podemos cerrar. También podemos hacer una curva continua, que sería como una especie de vectores, realmente. Como para hacer una línea con vectores. Voy a poner Enter. Y aquí me indica cómo quiero que sean estos vectores. Y así, de esta manera, de esta otra. Y podemos ir variándolo en función de lo que nos interese más. También si cerramos la línea, es decir, si ponemos cerrar línea, yo hago por aquí, hago así, por ejemplo así, que es como estamos más acostumbrados a lo mejor a trabajar si trabajan también con Illustrator. Doy Enter y se me cierra automáticamente. Lo mismo, aquí tenemos el tamaño del pincel, la opacidad, el suavizado, la forma del pincel, que sería esta. También podemos cambiar a otras formas de pinceles, es decir, con curvas o punteados y demás. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner que no sea cerrada la línea. Luego la curva Bézier, que realmente es como para tener dos herramientas porque es muy parecido. Luego el lazo. El lazo no lo podemos utilizar en las capas vectoriales, solamente en las capas normales. Hago así y se me rellena de color. Sería como colorear, pero con un lazo. Es decir, hago así, y en vez de negro utilizo otro color. Luego podemos hacer rectángulos con las mismas opciones que tenemos en las otras herramientas. Elipse, la elipsis, que sería en lugar de un rectángulo, pues una elipse. Y podemos variarla por aquí y luego la inclinación. Incluso si pongo el Shift, pulso y alargo, se me crea una circunferencia perfecta. Y luego lo mismo, tenemos todas las mismas opciones que antes para poder modificarlas. Un polígono sería, en este caso es un rectángulo, pero también podemos hacer una elipse o un polígono. Realmente estas herramientas son muy parecidas unas y otras. Realmente podemos llegar al mismo resultado con varias de estas herramientas. Luego la curva Bézier, esta es una curva que yo dupliqué de la curva Bézier para crear otra herramienta más y poder trabajar con esta. Como complemento a estas líneas, con la que ya podríamos trabajar bastante. Si a lo mejor no tenemos una tableta gráfica y nos interesa más a lo mejor utilizar el ratón con curvas Bézier o con curvas de algún tipo para poder hacer nuestros diseños, pues podemos también acabar en punta o acabar de diferentes maneras estas herramientas de líneas.
Esto se los dejo en el tutorial que verán en pantalla. Pues nada, hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, les invito a que se suscriban al canal porque seguiré subiendo vídeos de este estilo. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios que yo les leo y les contesto. Y nos vemos en el siguiente tutorial.